Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carnes Romero Vaca, Sociedad Anónima. Fábrica de Silos San Cayetano. Segadora acondicionadora TP SA 2001. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa. Esto es Realidad Ganadera por la pantalla de Chacra Televisión. Y a ver, ¿de dónde nos están acompañando? ¿Sí? Por DirecTV, desde Uruguay, desde Paraguay, por YouTube, porque claro, estamos en todas las plataformas, ahí nos pueden encontrar. Y si quieren, por supuesto, los invito a suscribirse también a nuestro canal. Aquí estamos listos con más información de todo el sector ganadero, de todo el campo argentino, compartiendo este primer mate de la mañana. Y como no, vamos a ver la primera de las notas. Seguimos en un recorrido de lo que fue este 2025 y ya viendo las perspectivas para este nuevo año, este 2026, y compartiendo justamente estos cambios que fueron a lo largo de este último tiempo. También tenemos cambios desde el Rosgan. Sí, cambió su presidente y estuvimos en charla con él. Estoy hablando de Raúl Milano. Seguimos con nuestras charlas, nuestros Zooms con los referentes del sector y estamos con el nuevo y flamante presidente del Rosgan, Raúl Milano, quien es ya hace mucho tiempo conocido en el rubro, pero bueno, ahora sí con un nuevo cargo. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, ¿cómo te va? Bien, bien, bueno, hace 10 días hemos asumido, hace casi 20 que empecé a armar esto, así que, pero bueno, la verdad que un gusto, un placer, una gran responsabilidad, como todo. No es lo mismo ser director ejecutivo diseñador que tener la responsabilidad de ser el presidente, pero bueno, la Bolsa es una institución maravillosa, 141 años y es un mercado referente en la Argentina. Bueno, Raúl, bienvenido entonces acá, ahora con nosotros, a Realidad Ganadera. Quiero preguntarte qué es lo que pasó con los ganaderos este año, qué pasó con la industria, ¿no? Con todos los productores del campo, tal vez también el del feedlot, en sus diferentes categorías, ¿no? Bueno, la verdad que el 2025 es un año muy particular. Nosotros hicimos un congreso extraordinario, 1.100 inscriptos, 750 en forma presencial permanente, 2.000 y pico por streaming. La revancha de la ganadería. Le pusimos hasta un título que era sentir, digamos, qué es lo que estaba ocurriendo. Y efectivamente, después de tanto tiempo, de tanto manoseo, un gran momento de la ganadería. Cuando uno dice gran momento de la ganadería, evidentemente es que el productor hoy está recibiendo valores que nunca recibió. Estar en $3 corrido el animal de invernada, 3 largo en este momento. O que el gordo vendido en cañuela esté cercano casi a los $3 también. Evidentemente van marcando valores que nunca estuvieron. Precio de la invernada entre 1,20, 1,30, 1,70 en dólares lo máximo. Estamos en 3. La verdad que es realmente increíble. Eso es lo que plantea del lado del productor uno de los mejores momentos de la historia, con un gran valor, porque también eso lo marca que hay una caída del stock que ha habido en forma permanente, por distintas razones, y lo podemos analizar. Hoy existe un problema claro de oferta. Contra eso, la demanda que está dando vuelta le pone valores realmente extraordinarios. Cuando uno va en la cadena, el filotero pasa momentos donde el primer semestre siempre es mejor, el segundo se le complica un poco. Si bien los números no son extraordinarios, a veces un poco más ajustados, sobre todo en estos periodos, también podemos decir que está construido una posibilidad de trabajar, dado que hay una componente central, que no es la hacienda, pero que es el maíz. El maíz tiene un valor realmente muy barato, muy acompañante de que el sistema de confinamiento pueda darle un valor y llevarse bien en adelante. Siempre cuando decimos el sistema de financiamiento, de confinamiento, no es que no pensamos en el invernador tradicional o el que terminaba el animal a pasto. Bueno, hace 25 años recambió todo, hay otra realidad, hay otra zona núcleo. Mucho fue, y hoy casi el 60% de lo que se faena es confinamiento, por lo cual hay que tenerlo muy en cuenta. Y la industria que tiene dos características, la consumera y la exportadora. Yo creo que la consumera, en parte
por la baja del consumo, a pesar que sigue sostenido, estamos en 50 kilos, 51. Claro, Argentina 20 años, 25 años atrás tenía 75, pero sin lugar a duda que llegó para quedarse. Nosotros vamos a estar siempre más cerca de los 50 kilos de aquí en adelante, y alguna vez se puede bajar más. No es porque no quiera, no es porque todo se exporta, porque tenemos la suerte de una gran oferta de todo tipo de carne. Hoy en la Argentina tenemos 50 kilos de carne roja, de bovina, 48 a 50 de pollo, que antes, 25 años atrás, no existía, y 17, 18 kilos de cerdo. Todo hace que la mesa del argentino esté muy bien abastecida. Y la industria frigorífica exportadora ha pasado muy buenos momentos hasta el año pasado. Este año está un poquito más ajustado porque los precios son caros, porque el dólar se mueve relativamente, pero es una industria que tiene un gran futuro. La demanda mundial es extraordinaria y vino para quedarse por muchísimos años. Bien, recién me mencionabas lo de las complicaciones en cuanto a la oferta y la demanda, ¿no? Sabemos que no solo el mercado local, el argentino, que demanda mucho la carne, porque no es solo una cuestión de la alimentación, sino es algo más bien también cultural. También tenemos el mercado externo, ¿no? Con una apertura comercial en este último tiempo que nos ha permitido llegar a diferentes lugares donde tal vez antes no llegábamos. Entonces, toda esta demanda y los problemas en cuanto al stock ganadero, ¿cómo consideras que eso podría llevarse o cómo podría costearse para tratar de tratar este tema y poder llevarlo adelante y sacarlo, ¿no? Bueno, el problema del stock que hoy estemos en 51 millones de cabezas, cuando alguna vez la Argentina tuvo 60 millones, o hasta hace 15 años atrás estábamos en 57 corridos, 58, el resultado de muchos desmanejos y mucha intervención de, de, de gobierno, para no decir el Estado, con un criterio ese populista, tratar de que la carne, la mesa de los argentinos. Entonces se cerraron las exportaciones en 2006, se cerraron durante 6 meses, la Argentina dejó de exportar, después se pusieron los ROE, después se bajaron contenedores ya subidos y cargados a los barcos, se controlaba en línea, es decir, todos los manoseos se hicieron y se llevaron adelante. ¿Esto qué es lo que causó? Nosotros estamos en una producción que desde el punto de vista biológico de 3 años. Esto no es hacer helado que lo hago hoy y lo vendo mañana. Y donde el kilo de helado vale más que el kilo de carne. Uno cuando agarra un toro, entora a la vaca, tenemos que pensar que recién 3 años más adelante es cuando ese músculo que uno busca lo va a encontrar. ¿Quién sabe lo que va a pasar en la Argentina en 3 años? Imposible. Pero sí sabe todo lo que pasó. Entonces, cuando uno dice el productor, ¿y cómo no va a bajar el stock si lo manosearon? Una persona que a lo mejor hizo un novillo pesado, 450, 470, llega un día y le dice, no podés portar más. Ah, si no tenés ROE, no podés portar. Todo eso fue un desastre y es la razón por la cual estamos en un piso importante de 51 millones de cabezas y que hay que tratar de aumentar. Entonces, uno ahí tiene dos visiones o dos argumentaciones. Con lo mismo, si le damos más kilos, tenemos muchísimo más. Creo que eso es lo más cercano que hay que hacer y es el mensaje que tenemos que tratar de darle al productor. Fíjese que hoy, sacando puntualmente el día de hoy, la industria frigorífica, el novillo de exportación se pagó más que el novillo de consumo. En los últimos 4 o 5 meses fue así. Es decir, el driver, el que empuja, es el novillo de exportación. Si alguien trabaja y está en 330, 340, y mira si lo lleva a 450, no tenga miedo. No importa, ahora en diciembre hay muchas plantas que paran, pero va a seguir fuertemente la demanda. Hagan el novillo. Entonces den más kilos. ¿Qué significa más kilos si nosotros en 60 millones de cabezas le damos solamente, o en los 14 millones que faenamos, 100 kilos, 50 por media red, que es una cosa absolutamente posible? Son 600.000 kilos al año más. Nosotros estamos produciendo 3 millones, 3 millones 600, alcanza para el mercado y alcanza para exportar 300, 400.000 toneladas más. Quiere decir, ese es un camino. El camino futuro, ese es el actual, que hay que decir, miren, sigan, tengan confianza. Y el futuro indudablemente tiene que ver cómo aumentar esto desde el punto de vista de, no solo de que haya financiamiento, haya inversiones nuevas en el sector. Este es un sector que es muy grande, pero muy reducido, son entre los mismos, siempre son los que estamos dando vueltas y no aparecen y no tentamos a otros de afuera que digan, che, mira qué buen negocio vamos a meter en la ganadería. Sí que ahora todos están hablando porque la ganadería ha aumentado casi el 100% de determinadas cosas, no hay mejor negocio que ese que ganado y carne. Pero ahí hay que apuntar, porque eso es la agricultura, pero no es todavía la ganadería.
Si uno quiere resolver el tema estructural, hay que empezar que tiene que venir nuevos inversores. La Argentina necesita que haya gente, tener instrumentos nuevos que movilicen y que permitan hacer cosas. ¿Qué significa instrumento nuevo? Para contar simplemente, un guardan ganadero que hoy existe, que antes no existía, con la ley base de hace 2 años atrás arrancó. De 1914, la agricultura tiene un guardan. El guardan era un instrumento de garantía que exigía, porque como había copio, se podía tener contra ese control que uno tenía, que no lo iban a vender, iba al banco a cualquier lado y le daban dinero. Hoy los filot tienen 1 millón y pico, 2 millones de cabezas y no tienen ninguna garantía. Y salen a comprar y corren todos los riesgos. Si tenemos sistema de confinamiento, si tenemos control de trazabilidad, ¿cómo no va a funcionar un guardan ganadero? Debe funcionar. Entonces, este instrumento que de hace 100 y pico años en otro lado está viendo, son cosas que hay que empezar a utilizar. Que si uno es muy optimista, hay un gran futuro y hay temas estructurales y otros que son particulares de la coyuntura y evidentemente también hay que encararlo. Bueno, de todo lo que acabas de explicar tengo muchas preguntas, pero vamos a ir de a una. Bien me decías recién lo importante de la trazabilidad justamente para justificar, ¿no? Todas estas cosas que tal vez puedan ayudar al sector. ¿Considerás que ahora, a partir de los próximos tiempos, con la implementación del botón electrónico de manera obligatoria, esto podría ayudar a la industria y a todo el sector incluso para fomentar todas esas cuestiones que mencionabas recién? No, sin lugar a dudas que sí. La trazabilidad tiene distintas cosas. Yo digo que siempre arranca desde una visión que generalmente tiene el mundo. A nosotros se nos pasaba mucho con los europeos, que era nuestro principal mercado durante muchísimo tiempo. No es tanto los chinos, no es porque no lo pidan. Bueno, el gran demandante mundial es China, es un fenómeno. Pero los europeos arrancaban aquello. Entonces uno miraba si era verdad o son barreras para arancelarias. Después ellos tienen 10 animales, 15, 20. No es lo mismo ponerle una caravana o un chip a 10, 15, 20 animales que a 10.000, a 15.000, algunos que andan por el monte, que se les rompe la caravana. Pero la trazabilidad indudablemente que llegó para quedarse y es una necesidad que haya, porque es una manera también que el consumidor, que es quien define todas estas cosas, y sobre todo cuando tenemos animales de alta calidad, como es la Argentina por la genética, nosotros nunca vamos a tener que dejar de apuntar a Europa, aunque el volumen esté en China, pero también va a haber hoteles, restaurantes, eventos en China, en Singapur. Todo eso es el mercado nuestro. Brasil va a vender volumen, cantidad, tienen su calidad, pero Argentina es básicamente calidad. Entonces la trazabilidad es un tema importante porque uno va a empezar a llegar de un lado al otro. Tema de trazabilidad, no es solo seguirlo, también estamos teniendo con Europa hoy en este momento todo lo que son las normas sobre el tema de deforestación, que año a año va a arrancar y lo tiran para más adelante. Parece como algo parancelario, es cierto, está bien, es decir, no es que a ellos no les preocupe el tema ambiental y a nosotros no, pero en buena hora que lo tomemos con la tranquilidad que Argentina en ese tema no es como otros países, porque no existe un nivel de deforestación y sobre todo donde está la hacienda, mayoritariamente son zonas, digamos, que no son de riesgo de ninguna manera, pues son campos, campos trabajados, campos naturales. Bien, esa trazabilidad, por una cosa o por la otra, va a llegar. Mirado para el feedlot y todo el resto de los sectores, no solo para la identificación del corte, dónde viene, va a ser muy bueno, aunque hoy muchos lo hacen, porque va a haber un seguimiento muy cercano a todo lo que es los kilos que aumentan, la alimentación que tienen. Quiere decir que la trazabilidad en buena hora que haya llegado y ya de este año que ven, que está próximo a comenzar, se ponga en marcha. Bien, tomo varios de los puntos que mencionabas recién y voy a agarrar el principio de la conversación donde charlábamos sobre el stock ganadero y sobre esto que decías recién de defender la calidad de Hacienda. Es el momento para que los productores argentinos, apostando al mercado internacional, apuesten a la calidad, a demostrar la calidad de la carne argentina y no tanto en volumen. Por supuesto, contemplando, ¿no?, el tema con el stock ganadero, ¿no? Nada, sin lugar a dudas. Eh, la característica de cada país es distinto al otro, nadie tiene la culpa de las razas que tiene. Nosotros hemos tenido una gran suerte que el nuestro ha sido un país originariamente templado, con una zona ganadera básicamente la zona templada, que llevó que casi todos los que son las razas británicas originarias fueron las que más se instalaron acá. Angus, Hereford, Shorton en primer lugar. De ahí aparecieron las sintéticas, tanto Bradford como Brangus, excelente raza, pero es cuando hubo un corrimiento de toda la frontera y empezamos a tomar más zonas
un poquitito más subtropicales, como estamos haciendo. Estamos hablando de parte de Santiago, Corrientes, Salta, zonas muy ganaderas y muy importantes, pero aún en ellos, nosotros nunca tuvimos un desarrollo muy grande de razas índicas puras, ni Brahman, ni Nelore. Claro. Han actuado con muy buen criterio cada una de estas razas. Sé que aquellos que lo tienen y seguramente lo escuchan dirán, no, 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 el Brahman es extraordinario para poder darle junto al británico esa raza sintética que es el Braford y que es el Brangus, para dar los dos ejemplos. Todo eso, todo lo británico, más eso sintético en la Argentina, tiene una calidad, una genética extraordinaria, con un trabajo de cabañas, de seguimientos, de todas las cosas muy buenas, porque Argentina es un país que en esto ha sido líder. Cuando uno mira a Brasil el crecimiento y se da cuenta de las cosas, nosotros teníamos lenta cuando Brasil no tenía el SEBRAE. Nosotros empezamos muchísimos años antes que ellos. Lo que pasa es que ellos después vinieron más tarde, nos agarraron cansados, vamos a decir, y nos pasaron por arriba en todo. Vimos, no tenían trigo, hoy tienen, nosotros éramos el principal cliente, digamos, de Argentina, que era Brasil. Entonces, como siempre digo, el fuerte de Brasil son las razas índicas, no tanto Brahma, mucho Nelore. El fuerte de todo lo que es el Axocebú, todo eso en Colombia, también son razas índicas. Cuando uno entonces tiene esta posibilidad genética como tenemos nosotros, o los uruguayos, que son básicamente raza británica, es una bendición que hayamos arrancado de esa manera, porque empezamos en la zona templada, porque después fuimos a otros lugares, pero eso hace que la calidad, la genética, cuando uno dice, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia en general cuando hablamos de raza para entender muchas veces? Cuando uno trabaja raza índica en determinados lugares, porque son zonas subtropicales o tropicales. Cuando es tropical, uno ve que en caso particular de los animales que son de origen cruza, patita más larga, cuarto más fino, prepucio más alto, porque tiene mucho que ver con todo si le está el pajonal lastimándolo en forma permanente. No es una casualidad. Por eso existen y se adaptan más a esos climas que son realmente muy cálidos, muy calurosos y con un gran nivel de lluvia. Bueno, nosotros nos tocó otro país, por suerte, que tiene casi todos los climas. Entonces, la calidad es la base de Argentina. Cuando uno dice, el que compra en la Argentina sabe que la Argentina es la mejor carne del mundo. Es decir, esto no es que hay que querer que seamos somos pero no somos el 10, el 15 o el 20 o el 100 de lo mejor. Con un expertise desde el punto de vista del productor extraordinario. La verdad que la Argentina tiene un expertise extraordinario y toda la cadena trabaja bien. Y el nivel industrial tiene un nivel tecnológico y ha hecho muchas inversiones. Con lo cual, todo el futuro que viene es muy bueno. Y digo esto porque tiene que ver no con el Congreso de este año y la revancha de la ganadería. Si vos te acordás, porque lo hemos hecho junto con Chacra el año pasado, el lema era Sudamérica, Reservorio Mundial de Carne. Parece una cosa, pero ¿y por qué? No hay lugar en el mundo por pasto y agua dulce como Sudamérica. No es Australia, no es Estados Unidos, no es Canadá. Estamos en el tiempo y en el espacio en el mejor lugar. Por eso crece Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina. Estamos bárbaros. Bueno, también es bueno que se ordenen las cosas globales, macroeconómicas, políticas del país, para poder decir, bueno, confiamos y arrancamos, ahora sí. Bueno, Raúl, me encanta escucharte porque lo haces no solo con conocimiento, sino con pasión. Se nota que te gusta mucho lo que haces y bueno, bien puesto está el cargo de presidente en el Rosgan. Y ahora sí, me queda preguntarte qué pasa para lo próximo, lo que se viene para los productores. Tanto el productor que tal vez está en el campo, que hace algo más continuo, hasta el productor que está en el feedlot, la industria frigorífica. ¿Cuáles son las perspectivas para este próximo año? Bien. Vamos a arrancar, digamos, con el productor, como decíamos. No puede ocurrir un mejor momento donde la demanda interna sigue siendo firme. Argentina es el país que más consume per cápita en el mundo. Esto no significa que estemos en los niveles récord históricos, pero estar en 50, 51, 52 kilos es una barbaridad. Es el país que más consume. Y gracias a Dios que tenemos un mercado interno así. El 70% de la carne es mercado interno, el 30% la exportación. Nos damos vuelta, miramos los uruguayos, país chiquitito, 70 de exportación, 30 es mercado interno. ¿Cómo cambian? Es lo mismo. Entonces ellos tienen que pensar más desde ese lugar, por eso tienen media red mucho más grande, etc. El mundo demanda, si nosotros vemos, China, para tener una idea, hace 10 o 15 años atrás estaba entre 4 y 6 kilos per cápita por persona,
ya está en 8 yendo a 10 kilos. Cuando uno hay 1.500 millones de personas en el es tremendo lo que es China y tremendo lo que es todo el Asia-Pacífico. Entonces, la demanda es casi infinita. Y si estábamos diciendo que hay pocos lugares que pueden producir, cualquiera que lo esté escuchando va a decir, bueno, evidentemente tiene que tener futuro. Todo esto en todas las épocas ocurrió, no, se ha estado dando que coincidieron todas las cosas para que sea maravilloso. El mundo demanda, el mundo tiene. El consumo sigue estando, con lo cual los precios, no sé si van a tocar el cielo, como siempre dicen quienes estamos acá en las bolsas, porque uno cree que siempre va a subir y bueno, el Bitcoin subió, después bajó, pero esto estamos convencidos que va a seguir sostenido. Uno no sabe cuánto, pero en buena hora con estos precios. Mensaje importante para el productor: invirtamos ahora. Hagamos las aguadas nuevas, arreglemos el alambrado, hagamos todo lo que tengamos que hacer más. Metamos ahora porque eso nos va a traer muchos más kilos para adelante. No la patinemos. Es decir, para el productor del interior, sobre todo y todo eso, hay que meter muchísimo más. Sobre la industria, como siempre decimos, tenemos dos industrias. La exportadora barra. La Argentina tiene un nivel extraordinario, es muy bueno. Han hecho una gran inversión, está un poquito más ajustada, pero es como todas las cosas. Si uno no arranca desde la tracción, desde acá, traccionar con buenos precios, y el productor no va a tener hacienda. Y si no tiene hacienda, porque así se fundía, porque querían que sea tan barato, bueno, esto es lo mejor que puede ocurrir. La industria del consumo, esa sí es más complicada. Y es mucho más complicada porque la Argentina es un país que tiene mucha faena, no tanto, no sé si en negro o cosas, pero si uno le dice, miren, yo creo que en el conurbano casi el 40 y el 50% de las carnicerías no tienen ni habilitación municipal. Municipal. No digo que tengan habilitación que le va a cenar. Ya arrancamos mal. Y Sí. todos los que están ahí, sobre todo cercano al conurbano, ustedes que están ahí en la zona central, es imposible que en un país uno pague impuestos y otros no pagan impuestos. Entonces siempre dijimos desde el punto de vista tributario, bueno, habría que hacer un monotributo, bueno, que tenga todo el mundo un monotributo. Paga un poquito, pues no pagues nada, como en muchos casos existe. Es un tema muy importante que va a haber que resolver. Que seguramente siempre la industria exportadora lo mira del lugar que dice, si vamos al Big Box, a la caja, y sacamos la media red del hombro, entonces ahí vamos a blanquear. Yo no sé si es tan directo. Algún día vamos a llegar al Big Box, sin lugar a dudas. Pero bueno, es una ventaja de ellos contra muchos frigoríficos consumeros. Hay muy buenos y hay otros que son medio una ganchera. Compran a la mañana en Cañuela, terminan de faenar a la tarde y a la noche están repartiendo sin cumplir ni los horarios de frío ni nada. Es un tema muy importante. Y sí, digo más o menos un título. Yo siempre sé que la discusión es estándar único, todo pide. Yo creo que hay una palabra que se le escuché a Daniel Urcía: hay que poner un estándar mínimo, no único, porque es imposible que el gran frigorífico exportador sea lo mismo que el mínimo. Ahora, hay uno mínimo que tenés que tener, una terminología, pongamos estándar mínimo. Y el feedlot, bueno, que ha llegado para quedarse, que es muy importante, tendrá que seguir trabajando y mucho más, no solo en el consumo, sino mirando la exportación, y no solo la 481. Hoy gran parte de la hotelería, de los que dan hotelería, son los propios frigoríficos. Hoy Sí. los frigoríficos exportadores compran la hacienda, la llevan ahí, hacen hotelería porque se garantizan lo que necesitan. Hay que tener en cuenta que históricamente la Argentina tuvo más de 5 millones de cabezas de novillos anuales, hace 20 años atrás, y ahora rondamos los 2 millones 400, bajó a la mitad. Y evidentemente eso es muy preocupante porque no nos da el volumen que necesitamos para poder exportar. Pero bueno, de ese resumen de la cadena que me pedís, nosotros somos muy optimistas y vemos muy bien para estos años que vienen. Hay que invertir en pastura, hay que buscar nuevas herramientas. Acá estamos charlando mucho en la bolsa, que no es solo el financiamiento, el fideicomiso. Hay que buscar de qué manera canalizar inversiones para que venga un sector que en este momento realmente es rentable. Seguimos con más información para el campo argentino, para ustedes, los productores ganaderos locales. Y ahora nos vamos a ir a la primera pausa de la mañana y continuamos con más información. Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda, más de 30 años junto al productor, con el respaldo de 4 generaciones dedicadas al rubro, referentes en invernada
cría, faena y reproductores. Realizamos negocios directos y remates con presencia en el mercado agroganadero de Cañuelas y en Rosgan. Tradición, confianza y solidez en cada operación. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Segadora acondicionadora Tipi ICA 2001. La segadora acondicionadora Tipi ICA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 61 54 02 46. Instagram @romero_vaca_. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Fábrica de silos San Cayetano. Los más fuertes del mercado. Silos San Cayetano. Pesan y duran 3 veces más. Stock permanente para entrega inmediata. Contáctenos. Estamos de vuelta y arrancamos con este segundo bloque ganadero y esta vez hablando con otro de los referentes del sector, ya pensando en otra de las instituciones reconocidas del medio. Estoy hablando de Daniel Urcía, en representación, por supuesto, de FIFRA. Seguimos con nuestra charla del Zoom con los referentes del sector y en este caso estamos con el presidente de FIFRA, con Daniel Urcía. Muy buenos días, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, gracias por esta comunicación. Bien, Daniel, quiero preguntarte qué es lo que estuvo pasando a lo largo de todo este año, haciendo una suerte de balance del 2025. Bueno, convengamos que el año 2025 yo creo que va a ser un año de análisis a futuro, porque tuvimos una fuerte recuperación del precio de la hacienda ya por febrero, marzo, abril. Eso se tradujo en incremento de precios al consumidor y cuando uno mira los números interanuales se ven reflejados porque el precio de la carne subió más que la inflación, pero pese a eso el consumo interno creció, siempre hablando de carne vacuna. Entonces, eso creo que rompe un poquito los esquemas y me parece que va a ser motivo de análisis a futuro. A priori yo arriesgo una primera valoración que habla de la fidelidad del consumidor argentino por la carne vacuna, si bien ha incorporado a su dieta al pollo y al cerdo, claramente hay una preferencia marcada y también que cuando hay una pequeña recuperación de ingresos, me parece que la carne está dentro de los primeros gustitos que uno se va permitiendo. Pero bueno, esta situación viene a la par, la recuperación de los precios de Hacienda tiene también su porqué, tiene su lógica. Hay un stock ganadero que viene estancado, yo te diría, en las últimas décadas, después de la caída fuerte debido a la política y al clima del 2008, con esa caída de casi 12 millones de cabezas de stock, nunca se ha recuperado suficientemente y venimos en una caída del orden de los 500, 600 mil animales por año. Eso hace que la oferta sea escasa. En este año dijimos, se recupera el mercado interno, pero también el mercado internacional tracciona, con mejora de precios internacionales, con dos bloques como Unión Europea, como Estados Unidos, también con caídas de stock. Todo el ruido que ya sabemos que hubo, aumento de aranceles de parte de Trump, leyes de deforestación por Europa, salvaguardia de China.
todo ese ruido en el medio, pero los precios internacionales subieron y claramente el precio de la hacienda con ese sector disminuido que ha ido subiendo y por eso encontramos los récords históricos de valor del ternero, del novillo y de alguna manera te fijan las pautas de lo que va a ser el 2026. Entonces, en ese contexto, donde también venimos con una economía argentina que se viene reacomodando, los precios, los costos relativos empiezan a tener otro impacto este año, combustibles, energía, ya dejan de estar subsidiados y pasan a tener un costo real, y eso en la industria tiene su incidencia porque ya no tenés más la droga de la inflación que te disimula algunos costos y que no sos competitivo. Eso te obliga a ser eficiente. Entonces, hay empresas que empiezan a tener problemas. A la par de todo eso, vos tenés los problemas estructurales de la cadena, la informalidad, la diferencia de estándar sanitario, las asimetrías entre plantas provinciales, municipales con las de SENASA. Entonces, eso que te venía afectando, pero venía estando disimulado, empieza a afectar más fuerte, se va a ver más marcado en el 2026 y ahí es donde tenemos que estar atentos porque si los controles del Estado en su conjunto, nación, provincia, municipio, para las empresas que operan regularmente, no son hechos en tiempo y forma, puede tener problemas de subsistencia alguna de esas empresas. También los vamos a ver en los grandes frigoríficos, porque si bien yo te digo tenemos mejores precios externos, los precios externos tienen un techo, uno no fija precios. El precio te lo da el importador de China, el importador de Europa, el de Estados Unidos. Y si tu costo interno es elevado, llega un punto en que no es rentable. Hoy estamos en esa coyuntura. Se están cumpliendo los contratos, perdiendo plata en esos contenedores. Se habla del orden de 15 a 20 mil dólares por contenedor que va a China. Entonces, esa situación no se va a poder mantener en el tiempo. Tiene que haber un reajuste que seguramente lo vamos a estar viendo en el 2026 y tiene que empezar la retención de vientres, retención de hacienda para agregar kilos. Venimos de un año muy bueno en lo que ha sido climáticamente hablando, entonces hay pasto y si hay precio del novillo, el que pueda agrega kilos en el campo, eso le saca oferta inmediata, eso va a hacer que los precios estén sostenidos. Bienvenido sea todo eso porque es la apuesta al crecimiento del rodeo. Pero la coyuntura para la industria frigorífica que está en el medio va a ser complicada durante el 2026, parte del 2027. Y bueno, vamos a tener que estar muy atentos a eso y ver cómo se va desenvolviendo todo. Bueno, bien, Daniel, sabemos que, bueno, bien vos lo mencionabas recién, hay interés por parte de los importadores en la carne argentina y hay también interés de este lado en exportar más allá de justamente todas estas cuestiones que hay que tenerlas en cuenta y que proyectarlas no a largo plazo porque es una cuestión que hay que sostenerla, no es que uno hace una relación comercial y la hago este mes y el mes que viene no la hago, es algo que hay que sostener en el tiempo. ¿Hay cambios en cuanto a la industria frigorífica, muchos frigoríficos queriendo entrar en este mercado? Bueno, nosotros siempre trabajamos desde FIFRA con el objetivo que tenemos que lograr que la mayoría de los frigoríficos sean exportadores. Y por eso también hemos hecho nuestra propuesta en su momento en lo que hace a los criterios de distribución de cuotas para que se incentive este acceso a la exportación. El criterio establecido en lo que son la distribución de cuotas hoy se ha basado en el criterio de past performance, casi te diría exclusivamente, que a nuestro entender no es el mejor incentivo para que nuevas empresas lleguen a exportar.
porque si vos no pones un tonelaje mínimo de lo que son las cuotas arancelarias, que tienen beneficio, porque se deja de pagar impuestos en el mercado de destino, que te da poder de compra. Entonces, si no lo contemplamos para el que quiere recién llegar, se le hace cuesta arriba. Entonces, en ese contexto, me parece que con este esquema vamos a ver qué pasa con las cuotas adicionales. Ha hecho un excelente trabajo el equipo de mercados de agricultura, Cancillería, Senasa, abriendo mercados. Entonces, tenemos esta expectativa de Estados Unidos, tenemos la expectativa del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Veremos si con eso generamos que haya este incentivo para las pequeñas empresas que hacen consumo, que quieren hacer exportación o inversiones nuevas. En cuanto a las empresas que hoy están operando en el mercado externo, creo que están preparadas, que el problema que tienen es comercial, costo de materia prima, costo de venta. Algunas tendrán que mejorar y reducir costos operativos, cambiar procesos, ser más eficientes, pero en realidad la demanda está y es una relación de valor materia prima a producto exportado. Creo que por oferta de Hacienda no vamos a mejorar los volúmenes exportados, podemos mejorar en valor, pero no creo que haya un stock suficiente para prever un incremental de exportación. Por el momento yo casi que te diría que veo un 2026 con una pequeña caída de faena, caída de entre el 5 y el 8%, justamente porque entiendo que tiene que empezar una retención más marcada. Bien, justamente para recomponer ese stock que viene tan dañado hace tantos años, ¿no? Que bien mencionabas recién, y que creo podrían estar buscándole la vuelta para empezar a pensar en retener algo en los próximos años. Bueno, yo creo que por ahí hablamos mucho de la minería y yo empecé a comparar la ganadería con la minería. Porque vos la minería necesita fuertes inversiones y un plazo prolongado, de 5 años vista mínimo. Bueno, en la ganadería pasa algo parecido. Yo pongo el ejemplo, si pensamos en 1.000.000 de terneros de crecimiento, tenemos que pensar que es una inversión que supera los 1.000 millones de dólares. ¿Y a qué plazo de recuperación? De 5 años. Claro. Entonces, hay una inversión muy alta que obviamente con los vaivenes económicos que estamos acostumbrados o los riesgos, yo creo que la retención se demoró por las elecciones de medio término. La incertidumbre, la preocupación, el temor. Bueno, perfecto. Pasaron las elecciones de medio término y vos haces algunas reuniones y te dicen, sí, bueno, pero ¿y qué pasa si esto cambia? Porque te agarra en la mitad del ciclo cuando hablamos de 5 años. Bueno, por eso desde FIFRA nosotros venimos insistiendo en la necesidad de generar el clima de incentivo fiscal. Hay un capítulo puesto ahora en la ley de reforma laboral, pero se pasó a febrero. Es el mismo proyecto que ingresó a fines del 24 con el RIMI, ¿te acordás los pequeños RIGI? Que tiene un capítulo ganadero de evaluación fiscal y demás, amortización acelerada. Bueno, eso lo necesita el sector para que sea atractivo de que haya inversiones externas. Ahora, mientras más demoremos eso, y por otro lado, las tasas todavía para un ciclo como el ganadero no son del todo competitivos, se va a demorar este boom que necesitamos que la gente vaya a invertir al sector. Hoy, los que sobrevivieron y están en el sector están viendo los resultados de haber permanecido. Pero tenemos que apostar a que crezca, porque
hay mercado para crecer. Argentina, de los productores de carne en el mundo, es el que más posibilidades tiene de crecer. Por una serie de factores, incluso por los errores propios que no crecimos antes. Claro. No es lo mismo lo que le pasa a Uruguay, Brasil, Paraguay, por nombrarte los vecinos, ni hablar de Estados Unidos, Europa, que te digo que están decayendo sus stocks. Entonces, hay mucho por hacer, de posibilidades de crecer, pero insisto, no es menor que hay que darle las condiciones para que eso ocurra. Daniel, otra de las cosas que estuvimos viendo en este último tiempo es que hay mucho frigorífico aprovechando tal vez la hotelería para engordar su propia hacienda y asegurarse, ¿no? Que le llegue esa hacienda para mandarla a faena. ¿Eso ustedes lo ven también desde FIFRA? Bueno, claramente uno en cualquier actividad tiene que establecer cuáles son los puntos críticos. La provisión de hacienda claramente es un punto crítico. Muchas veces la tenencia de esos animales no son para cubrir las necesidades permanentes porque son imposibles. Vos pensemos un frigorífico que mata 15, 20 mil animales por mes, eventualmente tiene encerrado 50.000 animales, no le da el ciclo porque cubre yo te diría, una tercera parte de lo que necesita. Pero sí sirve esas semanas críticas de mucha lluvia que no te pueden cargar. Generalmente los corrales están en lugares de fácil acceso. Sirve para apuntalar algunos negocios específicos, porque vos ya sabés el tipo de hacienda que tenés en función de los contratos que uno puede llegar a tener. Entonces consolidás el negocio administrando vos las variables que pueden aparecer. Y eso también se hace porque hay poca cultura de sostener contratos de abastecimiento. Porque es muy común que yo vendo al mejor postor. Claro. Entonces, una forma de salir de esa situación es tener stock propio. Yo lo analizo desde esa perspectiva. Habrá empresas que tienen otra visión o lo hacen por otra manera, pero claramente es una forma de solucionar algunos problemas o cuellos de botella que suelen ocurrir frecuentemente. Bien, Daniel, otra de las cosas que quería preguntarte, y esto sí ya es para más un consumo de nicho, pero bueno, ya que estamos con toda esta apertura comercial y sabemos que es algo que se utiliza mucho más del otro lado del charco, por decirlo de una manera, en Europa y demás, ¿qué pasa con la carne madurada? ¿Tenemos una cantidad de frigoríficos que empiezan a invertir o hay alguna diferencia que dicen, bueno, vamos a empezar a ver qué hacer con esto? ¿Tenemos el espacio en la cámara? ¿Ven alguna diferencia ustedes con eso o se mantienen igual y simplemente el que ya lo hacía lo sigue haciendo con algún número más? Bueno, qué lindo tema. Yo creo, a ver, separemos mercado doméstico de exportación y dentro de la carne madurada podemos considerar aquella carne envasada al vacío y que se comercializa enfriada. Esto quiere decir que nunca llegó al punto de congelamiento y eso después de los 20 días provoca una maduración en la carne que le da terneza, que generalmente es el corte enfriado que uno exporta. Esa es la principal diferencia. Que en eso, en el mercado doméstico, mayoritariamente no es el mecanismo habitual de comercialización. El mecanismo habitual es el corte fresco, comprado y consumido 72 horas posterior a la faena. Y luego tenemos la maduración del dry eye, que ya es en un ambiente con temperatura y recorrido de aire, en lo que son las heladeras, que es esa carne oscura que muchas veces vemos, que se quita antes de la cocción. Entonces,
Lo que sería el envasado al vacío, creo que hemos crecido en mercado interno con proyectos de muchas marcas que ya se ven en el mercado, que justamente vos lo dijiste al comienzo, es de nicho. Hoy, a un público ABC1, te diría, focalizado, pero aparecieron nuevas marcas. Insisto, muy de nicho. El grueso sigue siendo el corte fresco, supermercado, carnicería, con muchas opciones para el consumidor. Y luego lo otro son este madurado específicamente, que ya es de súper nicho y lo vemos más en algunos restaurantes especializados en carne, que ojo, también es lo que vemos en Europa, muchas veces cuando caminamos, que vemos en las heladeras esos cortes, lo podemos ver en España, lo podemos ver en Italia, el chuletón en el País Vasco, o la bisteca fiorentina, que van un poco por ese lado. Pero sí, yo creo que ha tenido un crecimiento, seguramente en el futuro va a seguir una tendencia por ese lado y bienvenido sea porque el consumidor tiene más alternativas. Lo mismo que ya hay marcas con QR brindando información adicional al consumidor y algunas con certificación blockchain. Entonces, eso es un valor agregado de información al consumidor que lo están haciendo no por precio, sino por fidelización, por información, porque el mercado argentino hoy más que nada busca la carne como commodity, no como diferenciación, y brindar información te da una diferenciación. Bueno, bien, es una forma dentro de todo de ir entrenando, ¿no? El paladar del argentino y buscarle la vuelta para que vaya notando esa diferencia entre algo de calidad y trasladar tal vez un poco el commodity a un speciality y hacer esa diferencia, ¿no? Exactamente. Bueno, el hecho de llegar con más información tiene que ver con eso. Ya no es un ojo de bife, es un ojo de bife que nació o se engordó en tal establecimiento, que se faenó tal día, que se despostó y se hizo la producción tal otro, que fue envasado al vacío hace 20 días, 40, 60, y que lo tengo certificado por blockchain, que quiere decir que la información no pudo haber sido alterada o modificada. Entonces, tengo certeza. Es como cuando, para compararlo con el vino, te dice que fue envasado tal año, en barrica, bueno, y la etiqueta me da esa información. Bueno, acá vamos a lo mismo. Entonces, es un specialty, ya no es un ojo de bife NN. Y a eso apuntamos. Bueno, bien, y ahora sí, ya que mencionaste eso, apuntamos qué nos depara para el 2026. Ya estuvimos hablando un poco de lo que puede pasar en el 2026, que hay que ser cauteloso, también en el 2027, con un stock que está complicado, pero bueno, ustedes desde FIFRA, ¿qué proyecciones tienen? ¿Algunos planes? Mirá, yo creo, nosotros aspiramos fundamentalmente a seguir concretando algunas reformas, muchas se han hecho. Te voy a contar una que por ahí parece chiquita, pero llevó muchos años. Se elimina el libro de salida de carnes de los frigoríficos. Ese libro, que es un mamotreto contable de este tamaño, hay una persona que hoy está pasando a mano, lapicera, los remitos que salen por sistemas de gestión. Bueno, Sí, sí. se ha logrado, lo pongo de manera simbólica y es lo representativo de cosas que se vienen trabajando, sacando cuestiones que en su momento tuvieron razón de ser, pero en el siglo XXI y a un cuarto de siglo creo que hay que cambiar. Así que aspiramos a seguir mejorando esas cosas, algunas reformas impositivas, la equiparación de la alícuota de IVA al servicio de faena, también lo venimos explicando año tras año, ojalá que lo logremos el año que viene.
seguir con la apertura de mercados, lograr la consideración de la pequeña empresa o la empresa nueva para tener cuotas con beneficios arancelarios para exportación. Son un poco mejorar un aspecto fundamental. El SENASA tiene que ser reconocido por el resto del Estado como un organismo técnico que realiza una labor prioritaria, te diría yo. Pero tenemos que mejorar en su funcionamiento para estar acorde también con los cambios, seguir dando las garantías al exterior, al mercado doméstico, pero con los recursos suficientes para que eso se haga conforme las necesidades actuales. Ese también es un desafío importante. Tenemos normas del año 68 que requieren un ayornamiento, una actualización. Y en eso ojalá que podamos constituir las mesas y en el 2026 actualizarlas. Es un poco en líneas generales la agenda pendiente que viene para el 2026, que como siempre lo decimos, tenemos vocación de trabajo y hemos encontrado en esta gestión de gobierno, tanto de Agricultura, de SENASA, Cancillería, más allá de los cambios que hubo de algunos funcionarios, receptividad. Y eso es bueno porque cuando trabaja el sector público con el sector privado de manera conjunta, las soluciones son más fáciles de implementar. Bueno, bien, muchas gracias. Gran reflexión, Daniel. Y ahora sí quiero ir con la última pregunta porque hablamos un poco del 2026, hablamos justamente del blockchain, de la trazabilidad y demás, que es un poco lo que se viene ya ahora para este enero del 2026. Otra de las cosas que se viene es el peso de faena. Se pierde, ¿no? El mínimo del peso de faena. ¿Cómo recibieron eso? ¿Cómo recibió eso la industria frigorífica, ¿no? ¿Algunos cambios pendientes? ¿Tienen que hacer algunas modificaciones? ¿O simplemente no modificó tanto porque en realidad en este momento tal vez se están haciendo animales más pesados y ya no hay tanto interés en un animal tan liviano? Bueno, nosotros aplaudimos la decisión. Nos llevó 20 años lograr que se entienda que era una norma que no servía para nada, no sirvió para nada, generó problemas en toda la cadena, generó competencia desleal en muchos frigoríficos, no aumentó el peso de faena producto de la normativa, fracaso rotundo, absoluto, y claramente seguir sosteniendo esa política era una estupidez. Entonces, no, lo digo con todas las letras. Sí. Fue una gran burrada haberlo hecho y fue otra gran burrada haberlo mantenido 20 años. Aplaudo de pie la decisión del secretario de AETA, el subsecretario Tejeda, Matías Canosa como director de control comercial, de haber tenido la valentía de eliminarlo, porque hay algunos que continúan creyendo que esa estupidez podía tener un resultado positivo. Los hechos y la historia de 2 décadas demuestran que fue un fracaso rotundo. Bueno, bien, pero entonces contento el sector, por supuesto. Más que nada, no es una cuestión de tal vez aprovecharlo o no aprovecharlo, simplemente no tener un bloqueo ahí en ser libre de poder comercializar la hacienda que uno quiera, ¿no? Ser libre. Ahí está el resumen de todo lo que hablamos. Porque el productor va a producir conforme la coyuntura del mercado y va a vender de acuerdo a sus necesidades. Claro. Obligar a la gente a perder dinero o a hacer algo distinto no es tener libertad.
Hasta aquí llegamos con toda la información de lo que fue sucediendo en este último año, este 2025, cómo lo cerrábamos y, por supuesto, cuáles son las perspectivas para este 2026. ¿Qué pasará con la ganadería? ¿Seguiremos con la misma tónica? ¿Iremos mejor? Bueno, todo eso es lo que le estuvimos preguntando justamente a ellos y que seguimos preguntando, así que los invito a que sigan aquí presentes, por supuesto, en Chacra TV para seguirse enterando qué es lo que nos comentaban los referentes del sector. Pero de momento se nos acabó el tiempo para Realidad Ganadera, así que los invito, por favor, a que se queden viendo la programación de Chacra Televisión. Si son parte del campo y quieren seguirse informando, ahora sí, yo me despido, les mandamos un gran saludo y nos vemos pronto. Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Goenaga Liaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carnes Romero Vaca, Sociedad Anónima. Fábrica de silos San Cayetano. Segadora acondicionadora TP SA 2001. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar.